Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y expresión poética del Perú, César Vallejo. Pero ¿alguna vez han pensado, por qué las novelas y poemas de César Vallejo son tan revolucionarias? Pues hoy te vamos a hablar sobre una en específico llamada El Tungsteno. Si quieres saber más sobre el tema, continúa viendo. Mi nombre es Dora Juliana Cabello Pineda. Hoy les explicaré sobre la infancia de César Vallejo, pues César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la hermosa ciudad de Santiago de Chuco, ubicado en el departamento de La Libertad. Esta ciudad se caracteriza por tener un clima nublado y fresco durante todo el año. Además, sus pobladores son personas generosas y amables con todos los turistas que visitan este lugar. César Vallejo vivió en esta vivienda hasta cumplir los 12 años de edad. Esta vivienda está ubicada en la cuadra 10 de la calle César Vallejo en Santiago de Chuco. Según RPP, en 2012 se culminaron todos los trabajos de restauración y fue entregada a las autoridades municipales. Luego de esto, la Asociación Civil Neoandina y la museóloga Nadezhda Molina se encargaron de convertirlo en un museográfico científico, donde se recibe una gran cantidad de turistas año tras año. Además, podemos rescatar ciertos momentos memorables que César Vallejo lo describía en sus poemas como Trilce, Heraldos Negros, A mi hermano Miguel. En esta vivienda también encontramos fotos y algunos poemas de César Vallejo. Esta casa se caracteriza por tener 11 habitaciones amplias. Su madre fue doña María de los Santos Mendoza. Fue una mujer muy bondadosa y amorosa con sus hijos, como César Vallejo la describe en sus poemas, ya que ella fue su inspiración en algunos poemas como Los Heraldos Negros y Trilce, al igual que su padre, quien fue don Francisco de Paula Vallejo. Era un hombre estricto e íntegro. Fue párroco de Santiago de Chuco. Ambos tenían padres sacerdotes españoles y madres nativas de Santiago de Chuco. Sus padres se casaron en el año 1897. César Vallejo, desde muy pequeño, demostró ser un niño muy responsable y superdotado. Además, podemos mencionar su poema Trilce como un gran ejemplo de cómo César Vallejo disfrutó su infancia en Santiago de Chuco al lado de toda su familia. Los estudios de César Vallejo. Vallejo comienza su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego iría a Huamachuco para continuar con sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás en el año 1909. En Trujillo inicia sus estudios universitarios, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por problemas económicos tuvo que abandonar sus estudios. En 1913 nuevamente retomaría sus estudios. Asimismo se gradúa en 1915 en bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el paso del tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Los sucesos que nos relata la novela nos sitúan en la primera mitad del siglo XX, para ser precisos en la década de 1910, época cuando inicia la Primera Guerra Mundial, debido al asesinato de Francisco Fernando y su esposa en 1914. Un mes después, Austria le declara la guerra a Serbia y semanas después, Alemania declara la guerra a Rusia y Francia. Los países que participaron en la Primera Guerra Mundial son las potencias de la Entente, a las que más tarde se les unieron otros países incluyendo Estados Unidos, y estos lucharon contra las potencias centrales. Cuando Estados Unidos está por entrar a la guerra, se da cuenta que necesita más y más tungsteno para su economía en época de guerra y uso militar. Y como siempre, son los hombres pobres de los países
quienes pagan los platos rotos. La empresa norteamericana minera Mining Society es quien va en busca de este mineral en los Países Bajos. Y como sabemos, son ellos quienes vienen a Perú en Cusco, Quivilca, para extraer este mineral, trayendo más tarde un completo cambio en Quivilca, convirtiéndola en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares, los contratos, la crecida del comercio. Esta guerra costó la vida de más de 30 millones de personas, incluyendo soldados y civiles. Oficialmente culmina la guerra el 28 de junio de 1919, cuando se firma el Tratado de Versalles, que fue lapidario con Alemania, señalada como la responsable de las originadas por este combate. Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma, nos menciona en la revista Archivo Vallejo que en Perú la situación laboral, la reforma universitaria, los movimientos intelectuales, artísticos y literarios estaban al tanto de la realidad social de desigualdad, de injusticia, de explotación y de una supuesta modernización dada gracias a la inversión extranjera, especialmente norteamericana. Aquello generó una conciencia de rechazo hacia este imperialismo, que explotaba a las masas indigentes y generaba corrupción pública, rebajando la moral de la sociedad. El Tuxteno, segunda novela de César Vallejo, es publicado por la editorial Zenit en 1931 y es la última novela literaria que alcanzó a editar personalmente el autor. Vallejo se integró al Partido Comunista Español, posición desde la cual escribió y publicó El Tuxteno. Según Georgette Philippart, César Vallejo escribió esta novela en tan solo 3 semanas, impulsado en parte por una motivación política y por razones prácticas. De acuerdo con diversos críticos, el periodo en el que se termina de escribir y publicar El Tuxteno es uno de los más intensos de la vida del autor. Después de sus 2 viajes a Rusia en 1928 y 1929, junto con su expulsión de Francia acusado de realizar actividades subversivas, nuestro poeta vivió años de intensa praxis política. Por ejemplo, entre enero de 1931 y febrero de 1932, César Vallejo vivió entregado en cuerpo y alma a una intensa actividad política y literaria. Trama de la novela El Tuxteno. En el capítulo 1, los hechos suceden en el asiento minero de Quivilca. Comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se invierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los Zoras siguen primero como guías a la empresa Mining Society y después principian a rendir inocentemente todo lo que poseen. Los obreros de la empresa insultan a los Zoras diciéndoles indios brutos, raza endeble, servir humilde. El capítulo se cierra con una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Take y a Mr. Whis, toman parte de la violación de Graciela, llamada La Rosada, a quien han jugado a los dados entre en turno por orden de jerarquía social y economía. En el segundo capítulo, los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron como agentes al servicio de la empresa Mining Society, son aliados de Superfecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de trabajadores para la empresa. La captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, es interrumpida por los comentarios del narrador acerca de la población indígena que vive fuera del Estado peruano y fuera de la vida nacional. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Velarde y el superfecto Luna ilustran la inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos del Colca. El intrépido Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Una breve sublimación de los indios se produce, pero lamentablemente es sofocada cruelmente. La pequeña burguesía del Colca acusa a los indios de derramamiento de sangre. En el tercer
y último capítulo de la novela se dedica a discusiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leónidas Benítez. El herrero Guanta vaticina una revolución mundial en la que todos los injustos explotadores serán vencidos y los indios de todas partes del mundo serán liberados, aunque Leónidas se aferra desde un comienzo a su pensamiento de que los intelectuales son los que deberían de gobernar. Y por último, Benítez está muy convencido de que los intelectuales deberían servir a la clase trabajadora obrera bajo las órdenes de esta. Hablaré sobre algunos datos interesantes sobre el tungsteno, y es que inspiró a autores como Ciro Alegría y José María Arguedas en la creación de los personajes Benito Castro y Rendón Huilca, de las obras El mundo es ancho y ajeno y Todas las sangres, respectivamente. César Lévano, en su libro Arguedas, un sentimiento trágico de la vida, cita a Arguedas diciendo: «Lo leí de un tirón, de pie, en el patio de San Marcos. Afiebradamente recorrí sus páginas, que era para mí una revelación. Cuando concluí, tenía la decisión firme de hablar sobre las tragedias de mi tierra. Por otro lado, tampoco existe una mina llamada Quivilca, como tampoco la Mining Society. No obstante, en Huamachuco, distrito de Quiruvilca, en el departamento de Santiago de Chuco, se encuentra la Pan American Silver Mine Quiruvilca, empresa en ese entonces norteamericana, de la que se extrae oro, plata, cobre, plomo y zinc, y en el que Vallejo trabajó como administrador desde 1910 hasta 1912. Finalmente, la única mina importante de tungsteno es la minera Pasto Bueno, ubicada en la provincia de Payasca, en el departamento de Ancash. Actualmente la minería en el Perú tiene ventajas y desventajas. Esta actividad también trae beneficios económicos al país, pero también un desbalance social, ya que en ciertas comunidades aún siguen siendo pobres con la minería. También se pone en evidencia el daño ambiental y las vulneraciones a las poblaciones y los derechos de los ciudadanos que se oponen a esta actividad, viéndose afectados los proyectos mineros que se dan en ciertas zonas. Debido a este conflicto, los pobladores se ven obligados a competir con las empresas mineras para usar sus recursos, como el agua y la tierra, que se explota sin ningún control. Por otra parte, los trabajadores de la minería formal cuentan con una remuneración mínima vital y beneficios económicos, mientras que en la minería informal se llevan malas prácticas y son explotados y obligados, atentando contra su vida y su salud, y también atentando contra el medio ambiente. Muy buenas tardes, profesor Barrientos. Por favor, dígame la pregunta que voy a darles sobre cuál es la importancia que tiene la obra del tungsteno y qué nos puede comentar sobre la novela. La importancia de la novela El tungsteno es que refleja el pensamiento político del autor. El tungsteno es una novela de denuncia social, es una novela proletaria y antiimperialista, o como su propio autor gustaba de definir, es una novela bolchevique. El tungsteno es un panfleto ideológico, es también un grito de protesta social. El tema que desarrolla la novela El tungsteno es la lucha entre opresores y oprimidos. El opresor es el yanqui norteamericano y el oprimido es el indígena peruano. En el tungsteno encontramos una lucha de clases. Aquí el autor nos muestra el sufrimiento y el maltrato del cual es víctima el hombre andino del Perú. El argumento que desarrolla la novela El tungsteno es muy simple. La empresa
para la extracción del mineral, el tungsteno, de las minas de Quivilca. Pero con la llegada de esa empresa yanqui, llega también al pueblo el maltrato, las injusticias y los altercados sociales. Injusticias como, por ejemplo, cuando los yanquis norteamericanos y los aliados, los grandes empresarios peruanos, ellos se emborrachan, violan y asesinan a la Graciela, a quien le decían la Rosada. El pueblo en su conjunto sabe quiénes son los autores de estos crímenes, pero esta voz de protesta social es silenciada. O cuando, por ejemplo, la multitud lleva a 2 conscriptos ante la subprefectura. ¿Cómo responden los yanquis y sus aliados, las autoridades y funcionarios del Perú? Responden con una masacre, una matanza sin piedad de los inofensivos andinos del Perú. Ante esta injusticia surge la figura de un líder sindical. Me refiero al herrero Servando Huanca. Huanca pretende ser aquel indio que encabece o lidere esta revolución contra el opresor norteamericano. Ahora vamos con las conclusiones. De acuerdo a todo lo que hemos visto en el video, sacamos 3 conclusiones. La primera es que el contexto histórico de la novela se da a inicios de la Primera Guerra Mundial, justo cuando la economía de Estados Unidos estaba por los suelos, y por ello utilizaban el tungsteno para sus armamentos. Este era recogido a través de la explotación de hombres pobres. De ahí viene el nombre y el tema a tratar en la novela. La segunda conclusión es que César Vallejo, al tratar temas tan delicados para su tiempo, inspiró a muchos otros autores a escribir sus propias historias. La tercera y última conclusión a la que podemos llegar es que la lección que nos deja dicha novela es que nunca debemos dejar que abusen de nosotros, ya sea por nuestra clase social o nuestra nacionalidad, y siempre debemos luchar por nuestros derechos e ideales. Muchas gracias.